Real Madrid ya tendría un acuerdo con Stuttgart por Ángelo Stile. Y no, esto no es humo ni un rumor sin base. Según informaciones de periodistas cercanos al día a día del club alemán, el Stuttgart ya estaría moviéndose en el mercado en busca de un sustituto, porque dan prácticamente por hecho que su mediocentro titular cambiará de destino y vestirá de blanco en el próximo proyecto del Real Madrid. Este no es un fichaje cualquiera. No es una operación más para completar plantilla ni una apuesta improvisada de última hora. Es una decisión profundamente estratégica, pensada, meditada y alineada con una idea de fútbol que el club lleva tiempo construyendo. Para entenderlo bien, hay que poner contexto. El Real Madrid actual ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Es un equipo que ha pasado de ser dominante en transiciones a ser mucho más versátil, más dinámico y más competitivo en todos los registros del juego. Ha aprendido a sufrir cuando toca, a dominar cuando se puede y a acelerar cuando el partido lo pide. En ese proceso, jugadores como Jude Bellingham, Federico Valverde o Eduardo Camavinga han elevado el nivel del centro del campo hasta un punto altísimo, convirtiéndolo en una de las zonas más completas y físicas del fútbol europeo. Pero incluso con ese crecimiento evidente, hay partidos donde el equipo pierde el control del ritmo. Donde el caos se impone a la estructura. Donde falta alguien que ordene, que gestione los tiempos y que aporte estabilidad cuando el encuentro se rompe. Y eso, en eliminatorias de Champions o en partidos de máxima exigencia, termina marcando diferencias muy sutiles pero decisivas. Y ahí es donde aparece Ángelo Stile. No es un jugador mediático ni de grandes highlights virales. No es el típico mediocentro que llena portadas por goles espectaculares o asistencias imposibles. Es, más bien, un perfil silencioso, de esos que solo se valoran plenamente cuando no están en el campo. Un mediocentro de inteligencia táctica, orden y consistencia. En el Stuttgart ha destacado por su lectura del juego, su capacidad para anticiparse a las jugadas antes de que ocurran y su habilidad para simplificar situaciones complejas bajo presión. Su mayor virtud no es una sola acción brillante, sino la suma constante de pequeñas decisiones correctas. Ofrecerse siempre como línea de pase, temporizar cuando el equipo lo necesita, acelerar cuando detecta superioridad, y sobre todo, mantener la estructura del equipo incluso cuando el partido se vuelve caótico. En la Bundesliga ha sido especialmente valorado por su madurez competitiva. A pesar de no ser el jugador más físico ni el más llamativo, ha conseguido imponer respeto en el centro del campo gracias a su posicionamiento, su disciplina táctica y su inteligencia para interpretar cada fase del juego. Entrenadores y analistas del club alemán destacan que rara vez pierde la concentración y que su presencia permite liberar a otros jugadores con más perfil ofensivo. El interés del Real Madrid, en este sentido, encaja perfectamente con una tendencia que el club ha venido reforzando: construir un centro del campo híbrido, capaz de mezclar talento ofensivo con control posicional. No se trata solo de correr más o jugar más bonito, sino de entender cuándo hay que pausar, cuándo hay que acelerar y cuándo hay que proteger el balón. Stile encajaría en ese ecosistema como una pieza de equilibrio. No viene a ser protagonista en términos mediáticos, pero sí podría convertirse en una pieza clave en términos estructurales. Un jugador que permite que otros brillen más arriba, que estabiliza los partidos en los momentos de desconexión y que aporta una lectura del juego que no siempre aparece en las estadísticas. En el club blanco, además, valoran mucho este tipo de perfiles en la planificación a medio plazo. La idea no es solo construir un once titular competitivo, sino también asegurar recambios que mantengan la identidad del equipo incluso cuando hay rotaciones, lesiones o cambios de sistema. Y en ese sentido, Stile es visto como una inversión de continuidad más que como un fichaje puntual. El hecho de que el Stuttgart ya esté buscando sustituto refuerza la sensación de que las conversaciones están avanzadas, o al menos, en una fase muy seria. En el fútbol moderno, los movimientos de mercado rara vez se hacen de forma aislada. Cuando un club empieza a preparar la salida de un jugador clave, normalmente es porque las negociaciones están muy encaminadas. A nivel de vestuario, su llegada también podría tener impacto. No en términos de jerarquía inmediata, sino en la distribución de roles. El Real Madrid cuenta con centrocampistas jóvenes de enorme energía y talento, pero incorporar a un jugador con un perfil más cerebral puede ayudar a equilibrar los partidos largos, especialmente en escenarios donde el control es más importante que la intensidad. En definitiva, la operación, si se confirma, no sería un golpe mediático de grandes titulares, sino una de esas decisiones que se entienden mejor con el tiempo. De las que no buscan impacto inmediato, sino sostenibilidad deportiva. Un fichaje pensado para ganar partidos, sin necesidad de que el protagonista sea el foco de todos los focos. Vamos con una versión muchísimo más extensa, desarrollada y detallada de ese análisis, profundizando en cada motivo y ampliando el contexto táctico y estratégico del fichaje.
Vamos con los primeros motivos por los que el Real Madrid habría ido a por él, entendiendo no solo la lógica superficial del fichaje, sino también la construcción de un proyecto deportivo a medio y largo plazo, donde cada pieza tiene un rol muy definido dentro de un sistema cada vez más exigente. Primer motivo: equilibrio táctico inmediato. El equipo necesita orden. Y no un orden cualquiera, sino un orden que sea capaz de sostener partidos grandes, ritmos altos y momentos de caos sin que el sistema se rompa. Stile es un mediocentro que siempre está bien colocado, que rara vez desordena la estructura y que entiende perfectamente cuándo debe acelerar y cuándo debe frenar el juego. No es un jugador que viva del brillo individual, sino de la lectura colectiva del partido. Su mayor virtud es la ocupación inteligente del espacio. No necesita correr de más porque llega antes que la jugada. Esto no es casualidad, es lectura táctica, es anticipación, es comprensión del juego en 3 dimensiones. En un Real Madrid donde muchas piezas son dinámicas, verticales y agresivas en conducción, la presencia de un jugador que estabiliza el sistema se vuelve clave. Stile no solo acompaña el juego, lo ordena, lo estructura y lo hace más previsible para su propio equipo y menos caótico para el rival. Segundo motivo: salida de balón limpia bajo presión. Uno de los grandes problemas de los equipos élite en la actualidad es la presión alta organizada. Equipos como Manchester City, Liverpool o Bayern condicionan la salida de balón desde el primer pase. En ese contexto, Stile destaca especialmente porque no entra en pánico. Recibe en zonas comprometidas con una naturalidad que no es habitual, protege el balón con el cuerpo y, sobre todo, decide bien. No se precipita. No despeja por despejar. No fuerza pases imposibles que rompen la estructura del equipo. Su mentalidad es simple pero muy valiosa: encontrar siempre el pase útil. Esto permite que el Real Madrid tenga una salida más limpia, menos dependiente del pelotazo o de la inspiración del central. El mediocampo se convierte en una zona segura, donde el balón no muere, sino que fluye. Además, su capacidad para girar bajo presión o jugar a 1 o 2 toques facilita que el equipo supere líneas de presión sin necesidad de arriesgar constantemente en largo. Tercer motivo: inteligencia táctica sin balón. Si con balón ya es importante, sin balón es donde realmente se entiende su impacto. Stile es un mediocentro que entiende el juego defensivo como un sistema, no como una reacción individual. No va tarde a las presiones, no rompe la estructura por exceso de agresividad y sabe exactamente cuándo cerrar líneas de pase. Su posicionamiento defensivo es clave, no persigue el balón sin sentido, sino que corta las conexiones del rival. Esto es mucho más valioso a largo plazo porque no desgasta al equipo ni genera desorden. Además, tiene una capacidad muy importante para coordinar la presión del equipo. No necesita hablar constantemente, su posicionamiento ya indica al resto cuándo saltar, cuándo replegar y cuándo temporizar. Esto lo convierte en un jugador invisible en estadísticas, pero fundamental en la estabilidad táctica del equipo. Es de esos perfiles que hacen mejores a los demás sin necesidad de ser protagonistas. Cuarto motivo: encaje perfecto con la plantilla actual. Aquí es donde el fichaje cobra más sentido estratégico. El Real Madrid actual no necesita más estrellas ofensivas. Necesita equilibrio. Y ese equilibrio no se construye solo con talento, sino con perfiles complementarios. Con jugadores como Bellingham atacando constantemente los espacios y llegando al área desde segunda línea, con Valverde rompiendo líneas desde conducción y energía, y con Camavinga aportando despliegue físico y versatilidad, el equipo ya tiene dinamismo. Lo que falta es alguien que sostenga todo eso. Stile encaja precisamente ahí, es el jugador que da sentido al caos controlado de los demás. El que permite que Bellingham pueda llegar más arriba sin desordenar el equipo. El que permite que Valverde pueda romper sin que el centro del campo quede expuesto. El que permite que Camavinga pueda alternar roles sin perder estructura colectiva. No viene a competir con ellos, sino a hacerlos mejores. Quinto motivo: madurez competitiva y gestión de momentos. Un detalle clave en un club como el Real Madrid es la capacidad de competir en escenarios de máxima presión, eliminatorias de Champions, partidos fuera de casa complicados, momentos donde el control emocional es tan importante como el táctico. Stile destaca porque no se desconecta del partido. Mantiene la misma toma de decisiones en el minuto 5 que en el 85. No entra en pánico, no se acelera en exceso y no pierde la referencia del plan de juego. Esa estabilidad mental es oro en partidos grandes. Sexto motivo: versatilidad estructural dentro del mediocampo. Aunque su rol principal es el de mediocentro posicional, Stile tiene la capacidad de adaptarse a diferentes estructuras. Puede jugar en doble pivote, en un centro del campo de 3 o incluso como ancla en un sistema más ofensivo.
Esto le da al entrenador una flexibilidad táctica muy valiosa. Permite cambiar sistemas sin cambiar piezas, lo cual es clave en temporadas largas donde hay lesiones, rotaciones y diferentes contextos de partido. Séptimo motivo: construcción de proyecto a largo plazo. Más allá del presente, este tipo de fichajes suelen responder a una visión de futuro. El Real Madrid no solo busca rendimiento inmediato, sino continuidad estructural. Jugadores como Stile encajan en esa lógica porque no dependen exclusivamente de la explosividad física ni del pico de forma, sino de la comprensión del juego. Eso alarga su rendimiento competitivo y los convierte en piezas útiles durante muchos años. Conclusión general: Stile no sería un fichaje de marketing ni de impacto mediático inmediato. Sería un fichaje de arquitectura táctica. Es el tipo de jugador que no siempre aparece en los resúmenes, pero que define cómo se juega un partido entero. En un equipo lleno de talento ofensivo, su valor no está en destacar, sino en hacer que todo funcione mejor alrededor. Y en el fútbol de élite moderno, ese tipo de jugadores son cada vez más decisivos. Quinto motivo: la voluntad del jugador. Aquí está el punto más importante de todos, el que muchas veces no aparece en los análisis tácticos ni en los informes estadísticos, pero que en el Real Madrid termina marcando la diferencia entre un fichaje correcto y un fichaje que realmente perdura en el tiempo. Stile ha tenido ofertas importantes de otros clubes, algunos de ellos con proyectos deportivos muy atractivos y, sobre todo, con condiciones económicas claramente superiores. En varias de esas propuestas también se le garantizaba un rol mucho más protagonista desde el primer día, algo que para muchos jugadores jóvenes suele ser decisivo a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, en su caso, la lectura ha sido distinta. Ha priorizado al Real Madrid por encima de todo lo demás. No se ha dejado llevar únicamente por el dinero ni por la promesa de minutos inmediatos. Ha esperado con paciencia, ha valorado el proyecto en su conjunto, ha analizado el contexto deportivo del club, la competencia interna, la exigencia del vestuario y la posibilidad real de crecimiento a medio y largo plazo. Y tras ese proceso, ha elegido el reto deportivo como su prioridad absoluta. Y eso, en este club, no es un detalle menor. Es prácticamente una condición de supervivencia. Porque el Real Madrid no es un club para cualquiera. No lo ha sido nunca y, probablemente, nunca lo será. Aquí no basta con tener talento técnico o físico. Eso es solo el punto de partida. Lo verdaderamente determinante es la capacidad de soportar la presión constante, de convivir con la exigencia máxima en cada entrenamiento, de responder en noches donde un error te expone al mundo entero, y de mantener la cabeza fría cuando todo alrededor es ruido, expectativas y comparaciones permanentes. Es un entorno donde muchos jugadores con talento se han quedado cortos simplemente por no poder sostener mentalmente el peso de la camiseta. Por eso, todo indica que Stile no solo destaca por sus cualidades futbolísticas, sino también por una mentalidad que, sin ser estridente ni llamativa, transmite una firmeza muy particular. No es un jugador que necesite protagonismo constante ni validación externa permanente. Más bien parece de esos perfiles que entienden su rol dentro de un sistema más grande, que aceptan la competencia interna como parte del crecimiento y que están dispuestos a esperar su momento sin generar ruido innecesario. Ese tipo de perfil, silencioso pero sólido, suele encajar especialmente bien en un vestuario como el del Real Madrid, donde la convivencia entre estrellas consolidadas y jugadores en desarrollo exige equilibrio emocional y madurez competitiva. Impacto en el equipo. Más allá de los motivos individuales o de la narrativa del fichaje, lo verdaderamente relevante es el impacto que un jugador como Stile puede tener dentro del funcionamiento colectivo del equipo. En ese sentido, su llegada aportaría algo que no siempre es visible desde fuera, pero que dentro del campo es absolutamente clave: equilibrio. El fútbol moderno, especialmente en equipos de élite, no se trata únicamente de atacar bien o de defender bien, sino de saber cuándo acelerar y cuándo frenar. De entender los momentos del partido. De gestionar los ritmos. Y ahí es donde perfiles como el suyo pueden convertirse en piezas estratégicas. En partidos grandes, cuando el rival aprieta alto, cuando el ritmo se vuelve caótico, cuando la presión ambiental aumenta y el balón empieza a quemar en los pies de algunos jugadores, Stile puede convertirse en ese futbolista que aporta calma. Un jugador que no se precipita, que ofrece líneas de pase seguras, que ayuda a dar continuidad a la posesión y que permite al equipo respirar en fases donde normalmente se pierde el control. No siempre será el jugador que marque el gol decisivo ni el que aparezca en las portadas al día siguiente, pero sí puede ser uno de esos perfiles que sostienen al equipo cuando el partido se rompe. En muchos casos, este tipo de futbolistas son los que permiten que las estrellas ofensivas brillen más, porque equilibran el sistema desde la base. No es un fichaje pensado para generar titulares inmediatos ni para dominar la conversación mediática semanal,
sino para reforzar el funcionamiento interno del equipo, ese engranaje invisible que sostiene la competitividad a lo largo de una temporada exigente, con múltiples competiciones y escenarios de máxima presión. Evolución y potencial. Otro aspecto importante es su margen de crecimiento. Stile no parece un jugador completamente terminado, sino un perfil en desarrollo, con fases de maduración aún por completar. Eso, en un entorno como el del Real Madrid, puede ser una ventaja o un desafío, dependiendo de cómo se gestione su progresión. El club no solo lo vería como una incorporación inmediata, sino como una inversión a medio plazo. Un jugador que puede ir evolucionando dentro de un ecosistema de máxima exigencia, aprendiendo de futbolistas más experimentados y adaptándose progresivamente a diferentes roles dentro del sistema táctico. Con el tiempo, podría pasar de ser una pieza de rotación inteligente a un jugador con peso estructural dentro del equipo. O incluso, dependiendo de su evolución, aspirar a un rol más importante en partidos de alto nivel. Conclusión. En definitiva, se trata de un perfil que encaja por múltiples razones, por su fútbol, por su posible adaptación táctica y, sobre todo, por su mentalidad competitiva. Un jugador que no llega como estrella consagrada, sino como un talento en crecimiento que puede convertirse, con el contexto adecuado, en una pieza estable y valiosa dentro del equipo durante varios años. Y precisamente por eso, la gran pregunta sigue abierta y es inevitable. ¿Crees que Ángelo Stile puede llegar a ser titular en el Real Madrid a medio plazo, ganándose un sitio en los partidos importantes, o su papel estará más orientado a ser una pieza de equilibrio dentro del sistema, entrando y saliendo según las necesidades tácticas del equipo?